Como bien decís, Poche, primero agradecerte a vos también. Como en su momento me viste cursando como alumna, hoy me toca estar del otro rol, pero como vos bien decís, constantemente estoy formándome, sigo formándome, considero que este proceso de aprendizaje es infinito, y más dentro de un deporte que tan popular como lo es el fútbol, y quizás hoy el fútbol femenino, con el gran crecimiento que está teniendo, me parece que es importante que tengamos las herramientas suficientes para continuar en el mismo camino, ¿no? De que el fútbol femenino siga creciendo. Así que yo voy a hablar desde mi experiencia, desde mi conocimiento, eh, desde lo que es la formación en el fútbol. Si bien, como podrán ver, el título es Fútbol Femenino Formativo, yo soy de la idea de que el fútbol hasta los 11, 12 años es un mismo deporte. Me parece que el segmentarlo en cuanto al sexo no le hace bien al deporte, y me parece que no hay condicionantes que hagan que pensar que el fútbol masculino y el femenino es distinto hasta estas edades. Me parece que el objetivo en estas etapas es formar, ¿sí? Entonces, si bien acá podemos leerlo de esa manera, me parece que tenemos que entender el fútbol como un deporte igual, más allá de ser para niños o para nenas, o mixto. Ahora bien, yo suelo iniciar con dos frases, obviamente que no son frases mías, sino que las he extraído en este caso de la FIFA. Como bien ustedes podrán leerlo, yo de esta frase lo que tomo es esto que dice el deporte como papel educativo, ¿no? Tomar el deporte, en este caso el fútbol, como una herramienta pedagógica. Y eso como premisa principal dentro de nuestra formación, ¿no? Tomarlo como una herramienta para formar, no solamente de lo técnico, de lo táctico, sino formar personas, ¿sí? Formar personas, como ahí bien lo dice, un entrenador de las categorías inferiores del Real Madrid. Nosotros estamos ante seres humanos, y en este caso niños y niñas, y no son máquinas, dice, teledirigidas, y eso es lo que tenemos que entender desde nuestro rol, ¿sí? Desde la herramienta, en este caso el deporte, y hacia los protagonistas, o sea, quiénes serán los protagonistas en este proceso de enseñanza. Y entender la importancia que tenemos nosotros dentro de este proceso, porque somos nosotros los guías para cada una de las niñas y las niñas. Por eso considero que debemos estar formados y saber qué es lo que hacemos, porque la incidencia que nosotros tenemos en estas edades es más de la que nos podemos imaginar. Podemos ser los mejores profes, como a su vez podemos hacer que los nenes y las nenas dejen el deporte y odien el deporte en estas edades. Entonces debemos tener, para mí, la capacidad de aprender constantemente, y ser nosotros conscientes de que tenemos a nuestro cargo, como se le dice, oro bruto, ¿no? Tenemos que sacarlo mejor en estas edades. Ahora bien, para mí lo fundamental y principal para trabajar, ya sea en una escuelita, en un club, es hacer un análisis y diagnóstico. Ahí yo pongo deporte e institucionalidad. ¿Por qué pongo estos dos ítems en cuanto al deporte? Porque, como bien les dije, no es lo mismo trabajar en edades formativas en fútbol que sea solo femenino, que sea mixto, en edades de desarrollo, en una edad de primera división. Entonces, hacer un análisis del deporte, ¿sí? De si el deporte en el grupo con el yo voy a trabajar va a competir, no va a competir. Bien sabemos que cuando trabajamos en la iniciación, si trabajamos solamente en la iniciación del fútbol femenino, no hay competencias. Entonces debemos reconocer eso, porque si estamos trabajando en un deporte donde no hay competencia, tenemos que tener la capacidad, ¿sí?, de generar competencias en estas edades, ya sea a través de encuentros, de amistosos, porque la competencia es importantísima para la formación, ¿sí?, de la personalidad de cada una de las nenas y los nenes. Y también entender que quizás trabajamos en algún club
o en una institución donde me permiten a mí desarrollar el fútbol mixto. Entonces, las características van a ser otras y los objetivos van a ser otros. Entonces, me parece importante realizar un diagnóstico desde el deporte mismo. ¿Y por qué pongo institucionalidad? Porque no es lo mismo trabajar en un club de barrio que quizás en un club, por así decirlo, grande, no es lo mismo trabajar en un club de barrio. ¿Y a qué voy con esto? Yo he tenido la posibilidad y en mi experiencia de trabajar en clubes grandes, por así decirlo. He trabajado en River, he trabajado en Boca, he trabajado en clubes de futsal no tan conocidos, como quizás es Sportivo Barracas. He tenido la posibilidad de trabajar en academias de fútbol masculino, como es la Academia de Almeida. Entonces, no es lo mismo trabajar, que hoy tengo la posibilidad de trabajar a nivel selección nacional. Entonces, tengo que ubicar el deporte dentro de la institución, ¿no? Porque quizás los objetivos no son los mismos, o quizás tengo que trabajar en base a una línea institucional. Entonces, eso es importante. No cambiar nuestra forma de trabajar, ¿no? Pero sino adaptarla a la institución. Me parece que eso, y con el pasaje de los años, lo he entendido un poquitito mejor, ¿sí? Poder adaptarse a esa forma, o quizás entender que a veces los clubes tienen otros objetivos, entonces cómo plantearnos nosotros ante la institución, ¿no? Me parece fundamental esos dos ítems para empezar a un trabajo, ¿no? O en este caso a través del fútbol. Ahora bien, dentro del fútbol femenino nosotros sabemos que tenemos una gran problemática, ¿sí? Y que está atravesada por lo que ustedes van a poder ver, son dos imágenes que yo una la he adaptado, el cuadro de la izquierda lo he adaptado de la FIFA, en la cual presentan el desarrollo del fútbol juvenil masculino, claramente, y yo en el margen de la derecha lo que adapté es lo que sería el fútbol femenino, con un gran signo de interrogante, en los cuales son las edades de iniciación, ¿no? Con las cuales hoy estamos debatiendo o charlando. Y en el margen derecho, una adaptación de lo que sería la pirámide del rendimiento dentro de un deporte. Que, como verán, la gran problemática que nosotros tenemos es tratar de dar vuelta a esa pirámide, ¿no? Durante muchos años, las mujeres hemos sido relegadas, ¿no? A la práctica del deporte por cuestiones culturales, porque no estaba bien visto que juguemos al fútbol. Entonces, las chicas por lo general se insertan en el mismo a los 12, 13 años, 14. Hoy esto está cambiando, y es real que está cambiando, y nosotros somos los agentes que tenemos que ayudar a que esto cambie. Para mí es fundamental esto, nuestro rol es fundamental. Pero la problemática durante los años ha sido esta, ¿sí? El déficit en estas edades. Hoy yo tengo la posibilidad de trabajar en el más alto nivel, de tener la posibilidad de elegir a las mejores, ¿no? Porque hoy es mi función elegir a las mejores para representar a mi país, y nos encontramos con que, más allá de que sea una selección sub-17, porque en sub-15 el contexto es distinto, sucede que hay jugadoras que vienen con un gran déficit desde lo técnico y también desde lo táctico, y eso se debe a su incorporación tardía en el deporte. Entonces debemos reconocer esta problemática. Ahora, no podemos hoy día reconocerla y decir, bueno, no, el problema es que las mujeres se insertan tarde. Bien, entonces tenemos que hacer algo en base a esa problemática. Y ahí es donde estamos nosotros, y creo que todos ustedes, porque si se están capacitando en lo que es el fútbol femenino, es fundamental que entendamos que debemos hacer que esa pirámide rote. Debemos intentar que cada vez sea más amplia la base, que el fútbol infantil se practique por una mayor cantidad de chicas. Eso será fundamental para poder pensar el deporte a largo plazo, ¿sí? Y tener a futuro equipos competitivos que, como lo tienen las grandes potencias, como lo tiene Estados Unidos, como lo tienen los países europeos. Entonces debemos ir por ese camino. Y ahora estará en nosotros generar estas estrategias de cómo hacer para que cada vez sean más las chicas que practiquen el deporte en edades tempranas, ¿no? Más allá de los cambios sociales que se están
generando de esto de la nueva modalidad o de incorporar el fútbol mixto. Bueno, esto es una gran herramienta para que las mujeres empiecen a estar más dentro del deporte, más allá de que obviamente hoy hay más escuelitas de fútbol femenino, ¿no? Pero tomar como una alternativa al fútbol mixto, para mí es fundamental. Ahora bien, yo voy a tratar de seguir estos 4 ítems en la charla, ¿sí? Yo, como verán, pongo entrenadores, formadores, que después voy a dar la explicación de por qué lo tomo así, pero son 4 ítems fundamentales que considero importantes o como pilares para estas edades, que es el conocimiento de las jugadoras, la lógica interna del fútbol, la metodología y el enfoque pedagógico. En cuanto a las jugadoras, para mí es fundamental saber, más allá del diagnóstico con el cual trabajamos, hay 5 ítems que debemos reconocer. Tener en cuenta lo que es la edad biológica, la edad cronológica, los procesos de desarrollo, de maduración, las etapas y los momentos sensibles, muchos le llaman momentos críticos para el desarrollo de las capacidades, y los factores externos. A todo esto, ¿por qué yo siempre hago mucho hincapié en esto? Porque como soy una convencida de que podemos trabajar el fútbol mixto, durante muchos años he tenido que debatir con muchos padres, mayoritariamente, en esto de la edad biológica, la edad cronológica, que entendamos que en estas etapas la edad deportiva para mí tiene mayor relevancia, ¿no? Que la edad de separarlo, ay no, este grupo es de 6, 7 años, de 7, 8 años, no, me parece que la edad deportiva es fundamental. ¿Y a qué me refiero con la edad deportiva? Son las experiencias previas. Y como bien le dije, y creo que al finalizar podemos charlar, yo tuve la oportunidad de trabajar con Flor Montoya, que está presenciando este curso, y con ella hemos tenido muchas experiencias de que teníamos dentro de una escuelita grupos heterogéneos en cuanto a edades, ¿no? Teníamos nenas quizás de 10 años que se sumaban a la escuelita y no teníamos grupos de nenas de esa edad, entonces las incorporábamos con nenes, pero las incorporábamos con nenes quizás de 7 años, donde la edad cronológica es distinta, pero las experiencias motrices de los nenes eran iguales, entonces de esa manera íbamos homogeneizando los grupos, ¿no? Porque no hay diferencias físicas en esas edades que impidan que una nena quizás que empezó a jugar con su hermano o con algún primo, ¿sí? Hace 1 año, 2, con chicos que quizás empiezan los 5 o 6 años a la práctica del deporte. Entonces, tener la capacidad nosotros, como entrenadores, como formadores, de observar esas cuestiones y quizás los grupos nivelarlos en base a las experiencias y a las necesidades de cada uno de los grupos y guiados por objetivos, ¿no? Me parece eso fundamental para poder hacer un trabajo efectivo desde nuestro rol. Más allá de pensarlo en, no, este grupo es sub 8, sub 10, no, me parece que potenciar más la formación de cada uno de los niños y las niñas en base a esto, ¿no? Las experiencias. Yo tomé cuatro ideas de lo que es un proceso de formación, ¿sí? Porque nosotros hoy estamos hablando de lo que es la iniciación en el deporte, y para entender el proceso formativo dentro de un deporte siempre se lo divide en etapas, ¿no? Yo tomé a la FIFA, tomé a Sánchez Bañuelo, a Celuló, y el último es un modelo canadiense en donde cada uno de ellos piensan desde su lado, ¿sí? El desarrollo dentro del deporte. La FIFA y Celuló y la canadiense pensado más desde el fútbol, quizás Sánchez Bañuelo desde el desarrollo de una persona dentro de un deporte colectivo. Como verán, cada uno tiene su nomenclatura, su clasificación, ¿sí? Nosotros podríamos decir que vamos a hablar de lo que es la iniciación, la formación, iniciación, desarrollo, pero cada uno de estos autores y organismos suelen dividir no solamente estas etapas con nombres, sino con edades, y eso es lo que nosotros debemos dejar de lado. Para mí, yo esto lo entiendo como un proceso. ¿Y por qué digo esto? Porque a nosotros nos pasa dentro del fútbol femenino que quizás vienen nenas de 13, 14 años o 12 años que
empiezan a la escuelita de fútbol. Y nosotros decimos, bueno, porque tiene 12 años, vamos a ponerle una etapa de desarrollo, una etapa de desarrollo dentro de Sancho Buñuelo, una etapa de formación básica dentro de lo que sería la FIFA. Y me parece que no tenemos que caer en esto de separarlas porque tiene 12 años en esa etapa. Yo realmente considero que es una etapa de iniciación cuando empiezan a tener contacto con el deporte. Y les voy a poner un ejemplo para ser un poquito más explícita. Si yo hoy, con 33 años, quiero aprender a esquiar, que en mi vida lo hice, no voy a estar en una etapa de alto rendimiento porque tengo 34 años, sino que voy a estar en una etapa de iniciación porque nunca he practicado el deporte. Entonces, me parece que debemos entender cada una de estas etapas en base a las necesidades, ¿sí?, de cada una de las personas que se acercan al mismo. Por eso siempre tomo a Velázquez Sánchez en esto de entender la iniciación como un proceso, guiado por las necesidades y por los objetivos de cada una de las personas, ¿no? Más allá de las edades, ¿sí? Y ahora bien, ir a lo que sería el deporte, el fútbol. Yo tomo el deporte como, para entenderlo, desde una lógica interna y una lógica externa, ¿no? Entender el fútbol, pero entenderlo como la dinámica del deporte, no el fútbol que vemos en la tele, sino entenderlo desde la lógica interna. Y aquí yo llamo los factores que conllevan esta lógica interna. Para mí los factores que conforman al fútbol de la lógica interna son estos 8 que ustedes ven en pantalla, ¿sí? La técnica, la táctica, estratégica, el desarrollo físico, tiempo, espacio, comunicación y reglamento. Si bien hoy vamos a profundizar en lo que es la técnica y la táctica, quiero dejar en claro que en cuanto al tiempo y el espacio, yo no me refiero al tiempo y el espacio del tiempo reglamentario de un partido, ni el espacio de que puede llegar a ser una cancha de básquet, de futsal o de fútbol 11, sino me refiero a lo que son los conceptos de tiempo y espacio desde la enseñanza de la orientación espacial en los nenes y las nenas, y como lo mismo la orientación en cuanto al tiempo, ¿no? Y para eso me parece importante ver un videíto cortito, ¿sí?, donde habla de esto, ¿no?, de cómo entender el fútbol desde el tiempo y el espacio, más allá de que hoy nosotros vamos a abocarnos más en la técnica y la táctica, pero no quiero dejar de compartirles un videíto que espero que se vea. Entiendo el fútbol como espacio, tiempo. Si hay espacio, si Messi está en un espacio que no hay nadie, pues el tiempo para pensar. Entonces se convierte en muy peligroso. Si no tiene tiempo para pensar y no tiene espacio, pues se convierte no en uno más, porque es capaz de derribarse, eso se complica mucho más. Y yo entiendo el fútbol como espacio-tiempo. Hay gente que habla de contraataque, de ataque rápido, de lo que tú quieras. El vocabulario tú lo pones como tú, a ti te gusta. Yo prefiero decirle, mira, momento, no sé si se escucha, yo olvidé. El espacio está aquí y el tiempo lo tendrás. Escucha un poquito bajo, Barbie, ¿eh? ¿Sí? Sí, se escucha bajito, no sé si... Me he criado así, me he criado de la escuela Cruyff, me he criado con Rijkaard, con Van Gaal, con Guardiola, con Del Bosque, con Luis Aragonés, y encima hemos ganado. A ver. ¿Cómo no voy a creer eso? Si encima hemos ganado, no soy campeón. Quizá los que estén con auriculares lo escuchan bien. Bueno, igualmente yo después se lo paso, si querés, Poche, no tengo problema. Pero más allá de lo que quería sacar de lo que dice Xavi, es que él entiende el fútbol como un deporte de tiempo y espacio, ¿no? Y que cada uno puede entender el fútbol según su propio significado, y eso me parece lo importante. ¿Y por qué digo esto? Porque hoy yo voy a dar lo que yo entiendo por técnica, por táctica, que no es ni la verdad absoluta, pero es lo que yo entiendo, de lo que estoy convencida, y a través, y utilizo estos conceptos para la enseñanza. Otros pueden pensar distinto, está perfecto, pero si uno está convencido de lo que hace y es capaz de justificar, ¿sí?, lo que hace, me parece que ese es el camino de cada uno. Por eso, después igualmente yo les paso el video de cómo él explica cómo él entiende el fútbol. Para él es un juego de tiempo y espacio, ¿no?, del aprovechamiento del tiempo y el espacio, que, como bien dije, para mí también constituyen parte de la lógica interna del deporte, que hacen al deporte. El espacio, la técnica, el reglamento, porque obviamente el reglamento se va adaptando en base
al fútbol en el cual trabajemos. No es lo mismo trabajar en un fútbol en el Babi, en el futsal, con el fútbol 11. El reglamento obviamente que está atravesando nuestro deporte. Pero bueno, en este caso vamos a hablar de lo que es la técnica y la táctica. Yo siempre lo que intento citar son 2 o 3 autores, porque me parece fundamental de que, si bien yo les voy a decir que entiendo por técnica, hablar en base a conocimientos, ¿no? En base a tener idea de que hay otras personas que piensan igual o diferente, o estar guiados por una ideología, ¿no? Yo realmente entiendo por técnica todas aquellas acciones motrices, ¿no? Que tienen cierto proceso de lo que es la percepción de una situación y llevar a cabo una acción motriz. Ustedes me dirán, en este cuadro que yo lo dividí en técnicas individuales y técnica colectiva, quizás alguno me diga, y para mí el saque de banda no es una técnica individual. Seguramente vamos a encontrar mucha de la bibliografía que diga que el saque de banda no es una técnica individual. Pero ahora, mi pregunta es, si nosotros somos formadores y entrenadores de edades de iniciación, nosotros debemos tener, ¿sí?, la obligación de que un nene o una nena sepa sacar de banda, ¿sí? Si el lateral se hace con la mano, no es lo mismo que si se hace con el pie. Y entendamos que el reglamento hace de que un saque de banda tiene que estar bien hecho. Si yo no le enseño a la nena o a la nena a sacar de banda, nunca lo va a aprender. Entonces, yo lo considero como una de las técnicas que nosotros debemos incorporar dentro de nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje. Lo mismo que el pase, que el control, a diferencia del control orientado. Hoy el control y el control orientado, si trabajamos en lo que es el futsal, hay mucha diferencia y debemos incorporar esta técnica. El 1 versus 1, la conducción, la técnica específica del arquero, que muchos la damos que por sentado, o que, bueno, ataja quien tenga capacidad de atajar, o muchas veces no contamos con entrenadores de arqueros, que es lo que nos pasa. Me parece que también tenemos que entender que en edades de iniciación, esta función o este rol es muy difícil encontrarlo. Entonces tenemos que tener las estrategias para que quizás sea un rol en el cual se rote. Si tenemos la posibilidad de que estas edades encontramos una nena o un nene que quiera ser arquero, la verdad es que sería maravilloso, pero por lo general no pasa. Entonces, bueno, tenemos que ingeniárnosla para que esto suceda. Y en cuanto a lo que son técnicas o táctica colectiva, voy más a lo que es necesitar de la otra persona para llevarlo a cabo, ¿no? Como van a ver, pared, desdoblamientos, repliegues, relevos, coberturas. Y de la misma forma que yo hoy lo nombro acá, yo trato de que los nenes y las nenas lo entiendan. Si yo voy a hacer una clase en la cual voy a trabajar la pared, si bien empiezo con tareas jugadas, al finalizar la clase, yo doy el conocimiento de lo que trabajamos, ¿sí? Por más allá de que quizás ellos no sepan lo que es una pared, pero que empiecen a escuchar el concepto, ¿sí? Porque entendamos que nosotros no solamente tenemos que enseñar a cómo hacerla, sino qué están haciendo, ¿sí? Más allá de que a los 5 o 6 años no lo van a entender, pero tenemos que ir acompañando ese proceso de desarrollo, una duración, no solamente de lo técnico, sino también desde el conocimiento, ¿no? ¿Y por qué digo esto? Porque ahí voy a lo que es la táctica. Para mí la táctica es esa toma de decisión, de la que hoy tanto se habla, ¿no? Y de la que concuerdo y coincido con muchos autores que dicen que hoy el fútbol, o los buenos jugadores y las buenas jugadoras son los que tienen la capacidad de anticiparse o de adaptarse rápidamente a una situación problemática. Eso hace a los grandes y las grandes futbolistas, esa capacidad de decisión, ¿no? De tomar una buena decisión, no solamente anticipadamente. A ver, hoy un claro ejemplo, Messi, yo considero que tiene una capacidad de percepción, pero de anticiparse a cada una de las cosas que realiza, ¿no? De la visión del juego que tiene. Entonces, nosotros tenemos que generar jugadores y jugadoras inteligentes. Para mí eso es lo fundamental, ¿no? ¿Y cómo hacemos jugadoras inteligentes? Y bueno, desde la toma de decisión, ¿sí? Más allá del dominio de la técnica, porque hoy
podemos tener jugadoras, y yo he tenido la experiencia de compartir seleccionados con jugadoras que técnicamente eran mucho mejor que yo, porque me ha sucedido, de tener compañeras que eran mucho mejor que yo, pero tácticamente o en la toma de decisión, quizás ahí es donde está la diferencia, ¿sí? Entonces, me parece que el fútbol hoy está atravesado mucho por esto de la toma de decisión, y nosotros somos lo que debemos mejorar a las jugadoras desde este lado. Ahora bien, por eso en los últimos años, y esto la experiencia me ha permitido replantearme esta pregunta de cómo se aprende, ¿no? Desde, bueno, yo quiero mejorar la toma de decisión. ¿Cómo hago para que mejore la toma de decisión? Porque queremos mejorar lo físico, y creo que las cosas están más claras desde el ámbito de lo físico, ¿no? Desde el desarrollo de las capacidades condicionales, sabemos cuáles son las capacidades condicionales: fuerza, resistencia, velocidad, capacidades, la flexibilidad. Sabemos cómo mejorar esas capacidades. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo hacemos para mejorar la toma de decisión? Porque no nos olvidemos que el cerebro es un músculo, al igual que el cuádriceps, que el bíceps, que el tríceps. Entonces, ¿cómo mejoramos el cerebro? ¿Cómo mejoramos la toma de decisión, ese proceso de percepción, decisión, ejecución? En los cuales está atravesada la técnica y la táctica, entendiendo a la técnica como la ejecución y la táctica como esa percepción y decisión. Nosotros tenemos que mejorar la capacidad de percibir las situaciones y la capacidad de decisión. Es fundamental que nosotros trabajemos en eso, para, como les vuelvo a decir, generar jugadores y jugadoras inteligentes. Entonces, ahí vamos a qué hacemos, ¿no? Muchos lo llaman metodología de enseñanza, otros metodología de trabajo, herramientas pedagógicas. Yo lo tomo como metodología de enseñanza. ¿Y por qué pongo de enseñanza? Porque yo lo considero, en esta ciudad, es un proceso de enseñanza y aprendizaje, como bien les dije. Entonces, somos nosotros quienes vamos a incidir, y cuáles son, dentro de este proceso de enseñanza y aprendizaje, las pautas que debemos tener en cuenta, ¿no? Más allá del rol que nosotros cumplimos, el rol del jugador, porque es el protagonista dentro de este proceso, los medios y los recursos, ¿sí? La clasificación de las tareas, la organización de las tareas. ¿Y por qué? Y ahora vamos a profundizar en esto. Todos bien sabemos que en esas etapas la herramienta fundamental es el juego, y muchos nos replanteamos, bueno, pero a través del juego se puede enseñar la técnica, o a través de las tareas analíticas yo enseño más la técnica que a través del juego, o cómo modifico los juegos para mejorar la técnica. Entonces son todas esas cuestiones que nosotros, o yo, desde lo personal, me planteo, y constantemente estoy tratando de mejorar, ¿no? Porque va a depender mucho del grupo en el cual estemos trabajando, para ir diseñando lo que para mí es fundamental en este proceso, que son las tareas motrices. Nosotros tenemos que tener la capacidad, y contamos con una herramienta que es fundamental, que son las tareas motrices, ¿sí? Que les van a guiar en este proceso, ¿sí? A través del cual vamos a ir cumpliendo nuestros objetivos, porque son fundamentales que nosotros planteemos objetivos en cada una de las etapas con las cuales trabajemos. Más allá de objetivos de rendimiento, que depende de la institución en la cual trabajemos, van a tener mayor o menor relevancia, yo suelo plantearme siempre objetivos desde lo personal, ya sea con el grupo, pero objetivos desde mejora, ¿no? Mejora desde lo individual y lo colectivo en cada uno de los nenes y de las nenas. Y en los últimos años me ha resultado plantearle esto a los grupos con los cuales he trabajado, más allá de trabajar con nenes y nenas chiquititas, de plantearles objetivos, desde lo colectivo y lo individual, ¿no? Desde lo individual, de esto de hoy día me toca, como bien saben, trabajar con un seleccionado sub-15, y yo les planteo objetivos individuales a cada una de las jugadoras, de primero reconocer cuáles son sus fortalezas, ¿sí? Y después cuáles son sus debilidades, y en base a las debilidades plantearnos objetivos. Uno muy claro es el tema del uso de la pierna inhábil, ¿no? Que es una gran deficiencia que para mí nosotros no la tenemos en cuenta en las etapas formativas, y la dejamos de lado y no la trabajamos. Yo le planteo mucho a las jugadoras de mejorar el pase con pierna inhábil, ¿no? Pero no solamente le planteo los objetivos, no solamente le doy las herramientas para que mejoren, sino también lo evalúo. Y eso también es fundamental.
tomar la evaluación como parte del proceso de enseñanza y aprendizaje, ¿no? Porque a través de la evaluación yo voy testeando si no solamente las jugadoras mejoran o no, sino también yo evaluar si estas tareas que yo le planteo, las dinámicas que yo le planteo, son efectivas, ¿no? Porque los objetivos deben ser claros, deben ser precisos, deben ser cuantificables, ¿sí? Y deben ir superándose día a día. Entonces, para mí lo fundamental es nosotros ser los mejores diseñadores de tareas. Ahora, sabemos que existen clasificación de tareas de las que podamos encontrar millones, ¿no? Algunos le dicen tareas analíticas, mixtas, juegos, periodización táctica, ¿no? Últimamente se habla mucho dentro del fútbol de la periodización táctica de celular, el fútbol reducido, el fútbol condicionado, fútbol formal. Ahora, para mí, cada una de estas clasificación que yo nombro, lo fundamental es la tarea. Ahora, ¿cuál es mejor o peor? Me parece que de todas tenemos que tomar algo, y cada uno debe tener su propia clasificación en base a las necesidades del grupo, porque lo fundamental es que el grupo mejore desde lo individual y desde lo colectivo. Yo he utilizado algunas de estas cuando trabajé en clubes de futsal. Hoy, a nivel selección, utilizo otra metodología. ¿Pero por qué? Porque el grupo es otro, porque quizás hoy tengo la posibilidad de tener jugadoras técnicamente mejor de lo que podamos llegar a tener en un club, ¿no? Pero a su vez, lo que yo tengo que buscar es que ese grupo sea lo más heterogéneo y lo más homogéneo posible, porque no todas tienen el mismo conocimiento. Entonces, me parece que nosotros tenemos que tener la capacidad de conocer cada una de estas clasificacionnes, las ventajas y las desventajas, y después tener la capacidad de utilizarla y potenciar a los grupos. Para mí eso es fundamental. Yo les voy a poner una serie de ejemplos que yo he utilizado, que sigo utilizando, pero tengan en cuenta de que hoy en día lo que más tiempo a mí desde lo personal me lleva es la planificación de las tareas. ¿Pero por qué? Porque es muy fácil mirar un video en YouTube y quizás copiarlo, ¿no? Veo una excelente tarea que realiza, por poner, el Barcelona, y yo quiero tratar de aplicar lo mismo en mi equipo. Y no me va a dar resultado, porque no tengo el equipo del Barcelona, por más de que lo quisiese, no tengo esos jugadores, ¿no? O esas jugadoras. Entonces, me parece que nosotros tenemos que adaptar las tareas, ¿sí?, en base a las necesidades de los grupos. Y a su vez, para ir enseñando no solamente lo técnico, sino lo táctico, y acá sí voy metiendo otros conceptos de lo que es enseñar el modelo de juego, ¿no? Para mí es fundamental. Entonces, si ustedes a mí me preguntan, en este primer ejercicio, en quizás fútbol reducido, yo lo llamo reducido, en un 4 versus 4, ¿sí?, con un comodín en el medio. Ahora, esta tarea puede tener objetivos miles. Yo en esta situación especial, lo que yo trataba de trabajar, ¿sí?, era, acá lo van a ver quizás en video, lo voy a dejar pasar varias veces, era trabajar el repliegue, ¿no? Trabajar un 4 versus 4, donde el comodín juega para los dos equipos. Yo toco con el comodín, y una vez que toco con el comodín, me habilita a atacar a cualquiera de los dos arcos, ¿no? A ver, puedo utilizar miles de variantes. Yo puedo jugar un 4 versus 4, en el cual cada equipo tenga su arco, y que toco con el comodín y me habilite a jugar con una tercera jugadora, ¿sí? Sí o sí me habilita a jugar con una tercera jugadora, y de esa manera libero el comodín y genero una superioridad numérica en el fútbol reducido. Lo que yo voy es que con una misma tarea, en base a las variantes que uno proponga, el objetivo va a variar, ¿sí? Yo también lo utilizo mucho quizás para trabajar lo técnico, un 4 versus 4 más comodín. Lo utilizo para jugar un fútbol con pierna inhábil. Una vez que yo toco la pelota con el comodín, lo habilito a que jueguen con pierna hábil. Entonces, yo voy, en base a las variantes que voy poniendo, voy direccionando la tarea con otros objetivos, ¿no?
yo puse varios ejemplos, acá podrán ver un ejemplo práctico que trabajamos con la selección sub-15, quizás ustedes me van a decir es una tarea analítica, porque no está contextualizado en situación real de juego, y es verdad lo que ustedes dicen, pero nosotros, como bien le dijimos, encontramos la problemática de lo que es la técnica en estas edades, por una cuestión de inserción tardía, y ojo que el seleccionado sub-15 es muchísimo más rico que quizás las chicas más grandes, pero porque todas las nenas que nosotros hoy tenemos la posibilidad de tener, por lo general vienen jugando con los nenes, o todavía juegan al babi con los nenes, y quizás esta tarea, ¿sí?, nosotros la utilizamos para una entrada en calor, es una tarea analítica en la cual van a ver que es muy reconocido el trabajo del circuito de Y, un circuito de pases, en el cual, fíjense cómo yo trabajo en lo que es el control orientado, ¿sí?, acá el pase largo. Ahora, yo esta misma tarea, luego la voy complejizando en una situación de juego reducido. Lo que yo hago, acá no se ve en el video, pero está delimitado con un cono, ¿sí?, y yo trabajo ya, para trabajar otro concepto fundamental, que es la amplitud, a las jugadoras que están en los extremos, ¿sí?, las habilito a venir por la banda, ¿sí?, las habilito a venir por la banda, pongo 2 jugadoras en el medio y realizo un 4 contra 2. Entonces, fíjense cómo de una misma figura geométrica yo voy, ¿sí?, incorporando dentro de un mismo entrenamiento otro tipo de tareas, pero con la misma formación. Si estas 2 jugadoras las traigo a los costados, no sé si me explico, pongo 2 rivales, ¿sí?, y juego una jugadora, 2, 3, 4, y pongo 2 en el medio. Entonces ya voy de un circuito de pases, voy trabajando a lo que sería un rondo. Entonces, de esa manera yo voy complejizando las tareas y le voy dando cierta continuidad a la lógica del juego, ¿no?, y a lo que yo voy buscando en cada una de las sesiones de entrenamiento. No sé si acá se ve el video, no sé por qué no se ve, pero bueno, igual lo explico. Lo mismo, un juego reducido, un 6 versus 6, ¿sí?, con 2 arqueras, ¿sí?, pero como verán hay 2 arcos en los laterales. ¿Por qué? Para trabajar la amplitud. Fundamental estos 2 conceptos de amplitud y profundidad, ¿sí?, como volvemos a lo que era la lógica interna del fútbol, el espacio. La profundidad y la amplitud son 2 conceptos que las jugadoras deben saber y deben reconocer. Entonces, acá los condicionantes los van poniendo ustedes, lo mismo, un 6 versus 6, en los cuales yo puede ser un fútbol normal, ¿sí?, a dos toques, pero luego de hacer un gol en el arco grande, tengo la posibilidad, de hacer goles en los arcos chiquititos, o un fútbol normal, en la cual tengo la posibilidad de hacer gol en los arcos que están en los laterales, pero solamente con pierna inhábil, ¿sí?, o utilizamos mucho esto de, quizás el equipo rojo tiene la consigna de realizar primero un gol en el arco izquierdo para después poder habilitar a hacer un gol en el arco grande, y el equipo azul tiene otra estrategia, ¿sí? Entonces, fíjense cómo nosotros, ¿sí?, a través de una misma tarea, de un fútbol reducido, vamos condicionándolo en base a los objetivos que nosotros propongamos para esa sesión de entrenamiento. En esto, fíjense cómo yo estoy muy acostumbrado, trabajo mucho el fútbol reducido, ¿no?, o situaciones en espacio reducido, donde la toma de decisión debe ser rápida, donde los espacios hacen que debamos decidir y a su vez mejorar la técnica, porque tener un dominio de la técnica en un espacio de quizás 30 por 20 o 40 por 20 no es lo mismo que en una cancha en espacios grandes. Entonces, fíjense cómo nosotros en estas edades trabajamos en espacios reducidos, y cuando trabajaba en futsal, trabajamos mucho el 2 versus 2, el 3 versus 3, el 1 versus 1, la importancia del 1 versus 1. Nosotros en este tipo de tareas trabajamos 1 versus el arquero, después enseguida trabajamos el 1 versus 1, el 2 versus 1, el 2 versus 2. Fíjense cómo voy incorporando la superioridad, la inferioridad numérica, trabajamos la línea de pase, ¿sí? Y hay una tarea que yo hago mucho hincapié en esto de, yo ataco con balón, ¿sí?, y una vez que finalizo la jugada, enseguidamente tengo que ocupar un rol defensivo. ¿Y por qué digo esto? Hoy, si bien hay jugadoras que tienen
características ofensivas, todas las jugadoras tienen que saber atacar y defender. Y entonces lo que intentamos hacer es esto, de darle continuidad. Bueno, ataco, pero enseguidamente pierdo el balón, tengo que defender. Y esto, yo hago mucho hincapié en esto desde las etapas formativas, ¿no? Porque nos solemos encontrar con chicos que solamente vienen a la escuelita y te dicen, no, porque yo juego de delantero. Y entonces tenemos que acostumbrarlos a de que esto del fútbol es dinámico. El fútbol no solamente, en el fútbol no solamente vas a ser delantero, sino que tenés que hoy aprender a defender y atacar. Entonces, ¿cómo vamos incorporando estos conceptos en edades tempranas? Lo mismo acá, fútbol reducido, 4 versus 4, utilizamos mucho los comodines, ¿sí? Como verán. Después, las consignas las vamos armando cada uno de nosotros. Nosotros solemos trabajar, o yo acostumbro a trabajar mucho con los comodines para generar no solamente la superioridad numérica, sino muchas veces en una tarea con estas características, utilizo el comodín para trabajar la técnica colectiva de lo que es la pared, ¿no? Obligo a que los comodines siempre estén a la altura del balón, es decir, si yo juego con esta jugadora azul, el comodín puede moverse hasta la altura del balón para generar, ¿no?, una superioridad y generar esto de la utilización de la pared. Que entiendan en qué momento, ¿sí?, utilizo o no el recurso de la pared. También utilizo mucho el comodín para ocupar los espacios. Si yo juego con el comodín puede ingresar con el balón y yo ocupo su lugar, ¿sí? Utilizo, a medida que vamos avanzando y van entendiendo las consignas, toco con el comodín, pero ingresa el comodín del lado opuesto y empiezo a trabajar la ocupación de los espacios. Ocupación del lado hábil y, lado fuerte, lado débil, ¿no? Entonces, fíjense cómo vamos incorporando los distintos conceptos dentro de lo que son los partidos reducidos. No sé por qué no se ve el video, pero, a ver. Bueno, en esta la dinámica que utilizamos es, como bien les dije, el 1 versus 1. Nosotros, y yo soy una convencida de que se ha dejado de trabajar el 1 versus 1, y es fundamental, no solamente en ofensiva, sino también en defensiva. Lo que hacemos es, toco al lado opuesto, entonces quien recibe tiene la posibilidad de jugar para un lado o para el otro, pero que obligo a que esta jugadora, ¿sí?, debe realizar un control orientado, es decir, si yo oriento hacia allá, ¿sí?, tengo que obligatoriamente jugar en dirección a ese arco. Si oriento hacia el otro lado, tengo que jugar obligatoriamente hacia este lado, ¿sí? Y lo mismo, oriento a este lado, lástima que no se ve, pero, a ver. No. Bueno, si yo oriento a este lado, y yo realizo el gol, ¿sí?, me da la posibilidad, ¿sí?, de salir un 2 contra 1 con la otra jugadora. Ahora, yo toco, salgo el 1 versus 1, ¿sí?, porque tengo que ir a defender. Si no realicé el gol, ¿sí?, si el arquero atajó, enseguidamente tengo que replegar y jugar un 2 versus 1. ¿Sí? Entonces, en este tipo de tareas, salgo un 2 versus 1, ¿sí?, hasta mitad de cancha. Cuando paso mitad de cancha, se incorpora una segunda jugadora y se genera un 2 versus 2. En esta tarea no solamente trabajo lo que es la línea de pase, sino la comunicación. Y parecerá algo irrelevante, pero la capacidad de comunicarse, en que si yo salgo con balón, jugadora roja sale con balón, y esta jugadora, una vez que pasa la mitad de la cancha, se queda con esta o con esta, deben comunicárselo, y es fundamental que empecemos a incorporar lo que es la comunicación dentro del deporte. ¿Por qué? Porque cuesta mucho el comunicarse y el entenderse. Entonces, con este tipo de tareas, nosotros trabajamos más allá de la línea de pase, de la inferioridad numérica, la comunicación, y obligamos a que se comuniquen entre ellas quién va y quién marca a cada una de los rivales, ¿no? En este caso. A través de un... fíjense cómo nosotros delimitamos, o yo en este caso delimito la zona para jugar.
un 5 versus 5 más un comodín, y acá lo vuelvo a insistir, las variantes son miles. En este caso, lo que hago es que una vez que juegan con el comodín, podemos salir del cuadrado, pero a través de un desmarque de ruptura, sí o sí. Entonces, de esa manera, yo genero que la importancia de jugar sin balón, de desmarcarse, ¿sí? Y de tener la posibilidad de atacar dentro de este espacio solo con el arquero, pero recibiendo el balón luego del desmarque. Como les vuelvo a decir, las variantes pueden ser miles, ¿sí? Puedo atacar en dirección a los dos arcos, ¿sí? Puedo generar otro tipo de situaciones de que yo busque en ese momento. Entonces, en esta misma tarea, que tampoco se ve, lamentablemente, perdón, pero bueno, podía llegar a pasar, nosotros hacemos mucho hincapié en la tercer jugadora, ¿sí? En esto de jugar con dos comodines en la zona central. Ahora ustedes me dirán, ¿quiénes van acá? Bueno, cuando empiezo a trabajar esto de las características de la jugadora, por lo general, quienes ocupan este espacio son las volantes central, ¿no? Entonces, yo toco con los comodines, ¿sí? Y la consigna principal es que el comodín no puede pasar la pelota hacia el otro lado, ¿sí? Si no la debe pasar una tercer jugadora. Entonces, si esta jugadora que tiene la pelota toca el comodín, esta tiene la obligación de pasársela o a esta, para que de esta manera sí puedan pasar la pelota hacia el otro sector, ¿no? Y después, lo que utilizo mucho desde la técnica es estas dos jugadoras, como por lo general deben tener un juego rápido, entonces la obligo a que si juegan a un toque, la pelota va al mismo sector. Si hacen un control orientado, la pelota la cambian de sector. Entonces fíjense como de una misma tarea, ¿sí? La voy complejizando a medida primero que les va saliendo y en base a lo que yo busco, ¿sí? Pero esto de jugar a la tercera jugadora es un fundamento, un concepto que nosotros lo dejamos mucho de lado, y la verdad que es fundamental, y hoy en día más en el juego colectivo, ¿no? En las triangulaciones. Lamentablemente no se ve, pero bueno. A través, en este rondo que yo le llamo un rondo posicional. ¿Por qué le pongo posicional? Porque yo de esta manera ya voy construyendo lo que es las ideas de juego y el modelo de juego, ¿no? Estas posiciones las ocupan por lo general las defensoras centrales, ¿sí? Acá tengo a las dos volantes, a las dos carrileras. Entonces de esta manera voy construyendo a lo que es un juego de posesión, ¿sí? En la cual la pelota puede salir al tercer momento de finalización, luego de un pase a la tercera jugadora. Lo mismo, tengo posesión del balón, si juego con la centrodelantera, la pelota puede finalizar, pero si el pase viene de esta jugadora, ¿sí? Puede salir con balón esta jugadora luego de recibir desde la centrodelantera. La verdad es que se entendería mucho más si puedo hacer funcionar el video, pero indudablemente no me carga, así que lo mismo. Pero lo mismo, luego de que las jugadoras entiendan esta dinámica, por lo general lo que nosotros hacemos es juego una tarea de posesión, y ustedes me dirán, bueno, pero yo necesito que el juego vaya por bandas. Entonces, una vez que esta jugadora recibe el balón, no puede jugar el balón por dentro, sino juega el balón hacia afuera. Entonces, una vez que recibe de adentro, juega hacia afuera, ¿sí? Y ahí se incorporan dos defensoras por detrás, ¿sí? Y a su vez se incorporan también jugadoras de dentro del cuadrado. ¿Por qué? Porque lo que yo busco, que siempre buscamos, es que la jugada debe finalizar. Sí o sí, o finaliza en gol o finaliza afuera, pero la jugada debe finalizar. Ahora ustedes me dirán, este tipo de tareas se pueden aplicar en la iniciación al deporte, y yo les digo que sí, quizás no con tantos condicionantes, pero una tarea de posesión y esta incorporación de comodines y del concepto de triangulaciones debe estar, y nosotros debemos ir incorporándola en edad temprana, no quizás con tantas condicionantes o con tantas variantes, pero sí a través del juego, y es fundamental que vayamos incorporándola, porque a medida de que las nenas y los nenes lo van entendiendo, nosotros podemos ir complejizando cada una de estos juegos.
Y uno de los ítems, o el último, en lo cual yo hago referencia, que es el enfoque pedagógico. Y como bien les dije, yo pongo entrenadores y formadores, porque por lo general nosotros, y a mí siempre me gusta decir que somos más formadores que entrenadores, porque nosotros somos quienes guiamos no solamente la formación desde el fútbol, sino de la formación como personas. Y nosotros debemos entender que el fútbol tiene una relevancia muy importante en nuestro país y de que a través del mismo podemos nosotros formar valores, ¿no? Y que debe ser lo fundamental. Y también debemos entender que no es lo mismo trabajar en etapas formativas que trabajar en una primera división, y nosotros debemos ser conscientes de esto. A medida que la experiencia a mí me ha dado dar cuenta de que no es lo mismo trabajar con nenes de 5, 6, 7 años que trabajar con una primera división, y nosotros debemos darnos cuenta para qué estamos, ¿no? Si estamos para trabajar con edades formativas o estamos para trabajar en una primera división, porque hay muchas personas que utilizan el fútbol infantil para llegar a una primera, y la verdad es que no es lo mismo. Me parece que trabajar en estas etapas formativas requiere tener mayores conocimientos o tener mayores herramientas, ¿no? Desde lo pedagógico, reconocer los que son los principios del entrenamiento, los principios desde ser cada vez mejor docente, ¿no? Y también entender que hoy la generación con la cual trabajamos no es la misma que las de hace unos años, y tener la capacidad de adaptarnos a esto, de la capacitación constante, de entender cuáles son las características que nos hacen a nosotros mejores, como esto de el arte de formular preguntas. Parecerá una tontería, pero el preguntarle a cada uno de los chicos o de los que conforman nuestro proceso de aprendizaje, entendieron o no, la importancia de las preguntas retóricas, esto de entender, y si no lo entienden, el por qué no lo entienden, y nosotros cuestionamos día a día o clase a clase qué nos salió bien y qué nos salió mal. Me parece que es fundamental, y hay algo que yo soy una convencida de que cuanto mayores herramientas nosotros tenemos, los chicos eso lo perciben, y creo que a través del conocimiento nosotros tenemos la capacidad de convencer, no solamente a jugadoras de primera, sino convencer a los niños. Los niños se dan cuenta y saben cuándo uno sabe o cuándo uno no sabe, cuándo uno está improvisando, cuándo uno no está improvisando, y eso me parece fundamental. Sé que a veces parece engorroso que tomarnos el tiempo de planificar, ¿no? Pero me parece que hace nuestro trabajo cada día mejor, o para mí lo fortifica muchísimo. Entonces me parece que debemos entender esto, ¿no? Las características que debemos tener. Por lo general, cuando hacemos un curso, a mí me ha tocado de hoy también seguir formándome, de que bueno, el carácter y el recurso pedagógico que nosotros tenemos, o las características que debe tener un formador, y muchos la pasamos de largo, y la verdad es que hoy a mí la experiencia me dice, y yo he cambiado mucho y he madurado también como entrenadora, y de esto de tener la capacidad de escuchar, ¿no? Yo hoy escucho mucho a las chicas, escucho mucho a ver qué es lo que necesitan, cuáles son las preocupaciones que tienen, ¿no? Porque de esa manera, entendiéndolas, me parece que uno puede abordar mejor y llegar mejor a cada una de ellas, y reconocer que nosotros somos líderes dentro de su proceso, y saber cuáles son las diferencias de los distintos tipos de liderazgo y cómo tenemos que actuar. Para mí es fundamental, y hoy hace exitoso un proceso de trabajo, sea con niños chiquititos, sea con edades de primera o con fútbol de varones, lo mismo. Entonces, me parece que en esto debemos reflexionar mucho, y por eso yo, a ver, Poche, decime si se puede ver. Me gustaría que nos tomemos 2 minutos para ver, bueno, una pequeña reflexión de Eduardo Galeano, que supongo que muchos lo conocen, pero a ver. ¿Se escucha, Poche?
Yo no, pero subilo, a ver, subilo de YouTube ahí al máximo, a ver. A ver, pará. ¿Tenés para subir bien el volumen? Sí. A ver. ¿Y tu compu? Subí todo a tu compu por los dos el volumen también. Sí, está todo. No, yo no escucho nada. ¿Nada? Nada. A veces te permite compartir pantalla, pero el sonido te lo Me lo saca. Bueno, nada, se los voy a compartir y decirles, más que nada, la reflexión que hace Eduardo Galeano cuenta una historia que llega a la conclusión de que nosotros debemos aprender del error, debemos dejar y permitir que cada uno de las personas se equivoque, porque a través del error se genera el conocimiento. Entonces me pareció muy importante esto de que a veces nosotros, inclusive yo, muchas veces penaba el error o decía cómo puede ser que se equivoquen tantas veces, y hoy en día tomo el error como parte del aprendizaje y creo que debemos ser capaces y reconocer de que en las edades en las cuales nosotros trabajamos va a haber más errores que aciertos. Entonces trabajar en base al error y entenderlo como parte del proceso de aprendizaje. Inclusive nosotros como docentes hoy nos seguimos equivocando y es parte de nuestro crecimiento. Entonces, la verdad es que después se los voy a hacer llegar porque a mí me ha hecho reflexionar mucho en los últimos años esto de entender cómo somos cada día mejor, ¿no? Nada, es una lástima que no podamos compartir, pero bueno, a ver, no sé si... Porque me gustaría que... Yo después, a ver, yo después se lo sumo al grupo, Barbie, igualmente, no te preocupes por eso. Dale. Nada, y bueno, la verdad es que no quiero extenderme más en cuanto a lo que yo les pueda compartir, pero creo, Poche, que esto era más que nada lo que quería yo llegar, y cualquier duda estoy abierta a las preguntas.